Las personas no cambian cuando te aman. Cambian cuando sienten que podrían perderte. Tal vez ya viviste algo así. Tal vez hubo un momento donde diste todo emocionalmente y aún así parecía que la otra persona seguía distante, fría o confundida. Tú estabas ahí intentando sostener el vínculo, intentando entender, intentando amar mejor, pero cuanto más presente estabas, menos parecía valorar realmente tu lugar dentro de su vida. Y entonces algo dentro de ti empezó a cansarse. Dejaste de insistir igual. Dejaste de buscar tanto. Dejaste de reaccionar de la misma manera. Y fue justo ahí, cuando la otra persona empezó a cambiar. Ahora sí te escribe. Ahora sí parece preocuparse. Ahora sí siente miedo. Y eso puede confundirte profundamente, porque una parte de ti empieza a pensar, ¿por qué tuvo que sentir que me perdía, para finalmente reaccionar? Y aquí es donde Carl Jung entendía algo profundamente incómodo sobre la naturaleza humana. Muchas personas no se conectan realmente con el valor de algo, hasta que sienten la posibilidad real de perderlo. Porque mientras sienten seguridad absoluta, el inconsciente empieza a relajarse. Empieza a asumir que esa persona seguirá ahí pase lo que pase. Y cuando algo parece garantizado emocionalmente, deja de generar conciencia. Piensa conmigo, porque esto explica muchísimas relaciones donde una persona entrega amor constantemente, mientras la otra solo despierta cuando aparece distancia. No porque necesariamente no sintiera nada antes, sino porque el miedo de perder activa capas emocionales que estaban dormidas. El problema es que muchas personas confunden esa reacción con amor profundo definitivo. Y no siempre es así. A veces no es amor consciente lo que despierta, sino ansiedad emocional. Porque cuando alguien siente que ya no controla el vínculo como antes, el cerebro entra en alerta. Empieza a obsesionarse. Empieza a pensar más. Empieza a notar pequeños detalles que antes ignoraba completamente. Y entonces ocurre algo muy curioso, la persona que antes parecía indiferente, ahora parece emocionalmente atrapada. Tal vez ya viste esto. Personas que podían pasar horas sin buscarte, pero que reaccionan intensamente cuando perciben tu distancia. Personas que antes no parecían valorar tu presencia, pero que cambian completamente cuando sienten que podrías irte de verdad. Y aquí aparece algo muy importante. La pérdida psicológica tiene muchísimo más impacto sobre la mente humana que la estabilidad emocional. Jung hablaba de cómo el inconsciente humano muchas veces se mueve más por miedo que por gratitud consciente. Por eso algunas personas solo despiertan cuando sienten vacío. Solo reaccionan cuando sienten incertidumbre. Solo empiezan a mirar profundamente el vínculo, cuando ya no se sienten completamente seguras de él. Y eso deja heridas muy silenciosas en quien ama sinceramente. Porque empiezas a sentir que tu amor tranquilo nunca tuvo tanto impacto como tu distancia emocional. Empiezas a preguntarte si para ser importante necesitas desaparecer un poco. Y lentamente puedes empezar a asociar amor con ausencia, con ansiedad, con incertidumbre emocional. Piensa conmigo, porque aquí nace uno de los patrones más agotadores dentro de muchas relaciones. Una persona ama desde presencia. La otra solo reacciona desde miedo de pérdida. Y entonces la relación entra en ciclos emocionales donde solo parece existir intensidad cuando alguien se está alejando. Mientras hay estabilidad, aparece desconexión. Mientras hay incertidumbre, aparece deseo. Y eso termina destruyendo profundamente la tranquilidad emocional del vínculo. Tal vez por eso muchas personas terminan sintiéndose invisibles mientras aman de verdad. Porque dan tanto emocionalmente, están tan disponibles, son tan constantes, que la otra persona deja de percibir conscientemente su valor. No porque no exista amor, sino porque la mente humana tiene una tendencia peligrosa a acostumbrarse emocionalmente a aquello que siente seguro. Hasta que un día esa seguridad empieza a romperse. Y ahí aparece el miedo. Ahí aparece el despertar emocional. Ahí aparece el cambio repentino que tantas personas interpretan como ahora sí me ama. Pero aquí viene algo importante que casi nadie quiere aceptar. El hecho de que alguien cambie cuando siente que te pierde, no significa automáticamente que haya aprendido a amarte bien. A veces solo significa que el miedo despertó algo dentro de su ego emocional.
Porque existe una diferencia enorme entre valorar genuinamente a alguien y desesperarse cuando ya no se siente garantizado emocionalmente. Y entender esa diferencia puede cambiar completamente tu vida afectiva. Porque muchas personas vuelven a entregarse emocionalmente apenas ven una reacción intensa. Apenas ven que el otro empieza a buscarlas más, a escribir más, a demostrar más miedo, sienten esperanza otra vez. Pero el verdadero cambio no se mide en intensidad momentánea. Se mide en conciencia sostenida. Se mide en la capacidad de cuidar el vínculo incluso cuando ya no existe amenaza de pérdida. Piensa conmigo, porque cualquiera puede reaccionar cuando siente que está perdiendo algo importante. Pero no todos saben valorar mientras todavía lo tienen cerca. Y ahí está una de las verdades más profundas de todo esto. Hay personas que solo entienden tu valor emocional cuando sienten tu ausencia. Porque mientras estabas ahí, podían distraerse emocionalmente. Podían asumir tu presencia. Podían creer inconscientemente que siempre seguirías disponible. Pero cuando perciben que algo cambió dentro de ti, aparece el vacío. Y el vacío obliga a mirar lo que antes se ignoraba fácilmente. Tal vez por eso algunas personas parecen transformarse cuando finalmente te alejas emocionalmente. Porque por primera vez sienten el impacto real de imaginar una vida sin ti. Y eso activa emociones que antes permanecían dormidas bajo comodidad emocional. Pero aquí hay algo todavía más profundo. Muchas veces quien más cambia cuando siente que te pierde, es porque en el fondo nunca imaginó que realmente podrías irte. Nunca creyó que tú también tenías límites emocionales. Nunca pensó que el cansancio podía alcanzarte. Y cuando finalmente perciben tu distancia auténtica, sienten una ruptura interna muy fuerte. Porque ya no están reaccionando solamente a tu ausencia. Están reaccionando a la pérdida de la seguridad emocional que representabas dentro de su vida. Y eso puede hacer que una persona cambie temporalmente de formas muy intensas. Pero la verdadera pregunta no es si ahora reaccionó. La verdadera pregunta es si aprendió algo profundo sobre la forma en la que te estaba amando, o si simplemente entró en pánico emocional al sentir que ya no podía alcanzarte igual. Porque esas son dos cosas completamente distintas. Piensa conmigo, porque aquí es donde muchas personas empiezan a confundirse emocionalmente sin darse cuenta. Cuando alguien finalmente cambia después de sentir que puede perderte, tú quieres creer que ese cambio nació del amor. Quieres pensar que ahora sí entendió lo que valías, que ahora sí despertó emocionalmente, que ahora sí va a cuidar el vínculo de la manera que siempre necesitaste. Y por un momento, todo dentro de ti quiere descansar en esa esperanza. Porque llevabas mucho tiempo esperando exactamente eso. Llevabas mucho tiempo intentando sentir reciprocidad emocional. Mucho tiempo intentando no sentirte solo dentro de la relación. Pero aquí aparece algo muy importante que casi nadie observa con claridad. Muchas veces las personas no reaccionan porque finalmente aprendieron a amar, reaccionan porque por primera vez sienten miedo. Y el miedo puede producir cambios emocionales muy intensos, aunque temporales. Tal vez ya lo viviste. Esa persona que antes parecía fría, ahora se muestra vulnerable. Esa persona que antes no parecía interesada, ahora busca conversación constantemente. Esa persona que antes tardaba horas o días, ahora parece pendiente de cada pequeño movimiento tuyo. Y eso toca profundamente tu corazón, porque una parte de ti siente alivio. Finalmente parece importarle. Finalmente parece darse cuenta. Finalmente parece verte. Pero piensa conmigo, porque aquí es donde necesitas mirar el patrón completo y no solamente el momento emocional. Porque una reacción intensa no siempre significa transformación profunda. A veces solo significa ansiedad emocional activada. Jung hablaba mucho sobre cómo el inconsciente humano reacciona de maneras extremadamente poderosas cuando siente amenaza de pérdida. Porque el ser humano puede ignorar algo durante mucho tiempo mientras siente que lo posee emocionalmente. Pero apenas aparece la posibilidad de perderlo, la mente entra en alerta total. Y entonces aquello que parecía normal de repente se vuelve extremadamente valioso. Es como cuando alguien vive rodeado de una presencia constante y deja de percibirla conscientemente. No porque no importe, sino porque se volvió parte del paisaje emocional cotidiano. Hasta que un día esa presencia empieza a desaparecer.
Y ahí, piensa conmigo, porque aquí es donde la mayoría de las personas empieza a romperse emocionalmente sin siquiera darse cuenta. Porque al principio parece amor. Parece intensidad. Parece conexión profunda. La otra persona cambia, reacciona, demuestra miedo de perderte, y tú sientes que finalmente algo despertó dentro de ella. Pero con el tiempo empiezas a notar algo extraño. La intensidad solo aparece cuando tú te alejas. La atención solo aparece cuando te cansas. El interés solo aumenta cuando dejas de estar completamente disponible. Y entonces una pregunta empieza a perseguirte silenciosamente: ¿por qué tengo que desaparecer para sentir que realmente le importo? Y esa pregunta puede cambiar completamente la forma en la que una persona se relaciona emocionalmente. Porque poco a poco empiezas a desconfiar de tu amor tranquilo. Empiezas a sentir que ser estable no funciona. Que ser presente no impacta. Que dar demasiado solo hace que te vuelvan invisible. Y sin darte cuenta, comienzas a construir relaciones desde la ausencia emocional en lugar de desde la autenticidad. Tal vez por eso tantas personas terminan jugando juegos emocionales sin querer hacerlo realmente. Tardan en responder. Se alejan un poco. Fingen indiferencia. Intentan parecer menos disponibles. No porque sean manipuladoras, sino porque aprendieron dolorosamente que la otra persona solo parece reaccionar cuando siente riesgo de perderlas. Y eso deja marcas muy profundas dentro del alma. Porque amar empieza a sentirse como una estrategia, y no como un lugar seguro donde descansar emocionalmente. Carl Jung entendía algo muy importante sobre esto. El ser humano muchas veces no se enfrenta verdaderamente a sus emociones hasta que aparece una crisis interna. Mientras todo parece estable, el inconsciente sigue funcionando automáticamente. Pero cuando aparece miedo, vacío o posibilidad de pérdida, las emociones reprimidas salen a la superficie con muchísima fuerza. Por eso algunas personas parecen transformarse completamente cuando sienten que te están perdiendo. Porque recién ahí el vínculo deja de ser una comodidad emocional automática y se convierte en algo cuya ausencia duele imaginar. Piensa conmigo, porque esto no significa necesariamente que antes no sintieran nada por ti. Muchas veces sí existía amor. El problema es que estaban emocionalmente dormidos dentro de la seguridad del vínculo. Y la mente humana tiene una tendencia peligrosa a subestimar aquello que cree permanente. Hasta que la posibilidad de perderlo se vuelve real. Ahí aparece conciencia emocional. Ahí aparece ansiedad. Ahí aparece urgencia. Y eso puede verse exactamente como amor intenso. Pero aquí viene algo delicado. No toda urgencia emocional nace desde amor maduro. A veces nace desde ego herido. Desde apego. Desde necesidad de recuperar control emocional. Porque cuando alguien siente que ya no tiene asegurada tu presencia, también siente que pierde una parte importante de su estabilidad psicológica. Y eso puede activar reacciones extremadamente fuertes. Tal vez ya viste personas que parecían completamente indiferentes, hasta que sintieron que el otro realmente iba a seguir adelante sin ellas. De repente aparecen mensajes largos, promesas, emociones intensas, desesperación emocional. Y quien recibe eso siente algo muy humano, esperanza. Porque durante mucho tiempo soñó con esa reacción. Soñó con sentirse finalmente importante. Soñó con ver al otro luchar por el vínculo de la misma manera que uno luchó antes. Pero piensa conmigo, porque aquí aparece una de las trampas emocionales más dolorosas que existen. Confundir reacción emocional con transformación profunda. Porque una persona puede desesperarse muchísimo ante la posibilidad de perderte y aún así seguir teniendo exactamente los mismos patrones afectivos que lentamente destruyeron la relación. Puede sentir miedo real. Puede llorar. Puede buscarte intensamente. Puede obsesionarse contigo temporalmente. Pero si no existe verdadera conciencia emocional, tarde o temprano todo vuelve al mismo lugar. Y eso es lo que deja a tantas personas emocionalmente agotadas. Porque viven dentro de ciclos donde cada distancia genera intensidad, pero nunca verdadera estabilidad. Y poco a poco el vínculo empieza a depender completamente de esa dinámica. Uno se aleja, el otro reacciona. Uno vuelve, el otro se calma.
Y después todo vuelve a enfriarse otra vez. Como si el amor solo pudiera despertar bajo amenaza. Como si la tranquilidad emocional matara el interés. Y eso termina destruyendo profundamente la paz interior de quien ama desde un lugar sincero. Porque llega un momento donde ya no sabes cómo ser tú mismo dentro de la relación. No sabes si mostrar amor o retirarte. No sabes si hablar o guardar silencio. No sabes si acercarte o desaparecer un poco para volver a sentir importancia emocional. Y vivir así desgasta muchísimo. Jung decía que aquello que no hacemos consciente termina dirigiendo nuestra vida desde las sombras. Y eso ocurre muchísimo en relaciones donde una persona solo reacciona cuando siente pérdida. Porque mientras no comprenda sus propios vacíos emocionales, seguirá necesitando crisis para despertar afectivamente. Seguirá confundiendo ansiedad con amor. Seguirá sintiendo más intensidad en la incertidumbre que en la estabilidad. Tal vez por eso algunas personas parecen perseguirte justamente cuando empiezas a sanar emocionalmente. Porque perciben algo diferente en ti. Perciben que ya no estás dependiendo emocionalmente del vínculo de la misma manera. Perciben que tu energía cambió. Y eso las confronta con una posibilidad que antes parecía imposible, perderte de verdad. Y cuando alguien siente eso, muchas máscaras emocionales empiezan a caer. Porque ya no están reaccionando a tus palabras. Están reaccionando al miedo profundo de sentir tu ausencia definitiva. Pero aquí viene algo muy importante que probablemente necesitas escuchar. El hecho de que alguien despierte cuando siente que te pierde, no significa que tengas que vivir alejándote para sentir amor. No significa que debas convertirte en ausencia para ser valioso emocionalmente. Porque el amor sano no necesita miedo constante para existir. No necesita juegos emocionales. No necesita que una persona esté agotándose para que la otra finalmente despierte. Y tal vez una de las cosas más dolorosas de madurar emocionalmente es aceptar que algunas personas solo descubren cuánto las amabas cuando ya no pueden alcanzarte de la misma manera. Y aquí es donde muchas personas finalmente entienden algo que les cambia la vida por dentro, porque cuando alguien solo cambia cuando siente que te pierde, lo que realmente está reaccionando no siempre es amor consciente, muchas veces es el impacto brutal de descubrir que tú ya no perteneces completamente a su mundo. Y eso duele más de lo que la mayoría imagina. Porque mientras sentían que siempre ibas a estar ahí, podían distraerse, podían postergar emociones, podían darte por hecho sin enfrentarse realmente a lo que significabas. Pero cuando tu energía cambia, cuando tu silencio ya no busca llamar atención, cuando empiezas a reconstruirte emocionalmente lejos de esa necesidad constante de ser elegido, algo muy profundo se mueve dentro de ellos. Piensa conmigo, porque el ser humano tiene una tendencia muy extraña, muchas veces solo percibe el valor completo de algo cuando deja de sentirse dueño de ello. Y eso no pasa solo en el amor. Pasa con amistades, con vínculos familiares, incluso con partes de nosotros mismos. Hay personas que solo entienden cuánto se abandonaron emocionalmente cuando llegan al agotamiento total. Hay personas que solo entienden cuánto amaban a alguien cuando el vínculo ya no puede volver a ser el mismo. Y aunque eso suene triste, también revela algo muy profundo sobre la psicología humana. Porque el inconsciente muchas veces funciona desde la comodidad hasta que aparece el miedo. Y el miedo tiene la capacidad de despertar emociones que llevaban años dormidas. Por eso algunas personas parecen diferentes cuando sienten que te pierden. Más sensibles. Más abiertas. Más intensas. Más honestas emocionalmente. Como si de repente despertaran de algo. Y quizá en parte sí despiertan. Pero aquí hay algo importante, despertar emocionalmente no siempre significa estar preparado para amar de manera sana. Porque hay personas que sienten muchísimo, pero no saben sostener vínculos de forma consciente. Sienten miedo de perderte, pero también miedo de intimidad real. Te buscan cuando te alejas, pero se enfrían cuando vuelves a acercarte. Y eso crea dinámicas profundamente desgastantes. Dinámicas donde una persona vive esperando pequeños momentos de intensidad emocional para soportar largos periodos de vacío afectivo. Tal vez ya te pasó.
Tal vez sentiste esa montaña rusa emocional donde por momentos parecía que finalmente todo iba a cambiar y luego todo volvía otra vez a la distancia, la confusión, la indiferencia emocional. Y lo más doloroso es que una parte de ti seguía aferrándose a esos momentos intensos. Porque cuando alguien finalmente reacciona ante la posibilidad de perderte, parece confirmar que sí le importabas profundamente. Y claro que eso toca heridas muy humanas. Porque todos queremos sentir que nuestra presencia deja huella emocional en alguien. Todos queremos sentir que nuestro amor fue importante. Pero piensa conmigo, porque una de las mayores señales de madurez emocional aparece cuando entiendes que no puedes construir tu valor personal a partir del miedo de otra persona a perderte. Porque si necesitas desaparecer para sentirte amado, tarde o temprano terminarás sintiéndote emocionalmente agotado. Y muchas personas viven exactamente así sin darse cuenta. Se convierten lentamente en expertos en alejarse. Aprenden a controlar cuánto muestran. Aprenden a ocultar emociones. Aprenden a crear distancia para provocar reacción emocional. Pero en el fondo, siguen sintiéndose profundamente vacíos. Porque lo que realmente querían nunca fue generar ansiedad en alguien. Lo que querían era sentirse amados sin tener que desaparecer primero. Y esa diferencia cambia todo. Jung hablaba mucho sobre la individuación, ese proceso donde una persona deja de buscarse desesperadamente en la validación externa y empieza a encontrarse dentro de sí misma. Y este tema toca exactamente esa herida. Porque mientras tu valor dependa de cuánto alguien teme perderte, seguirás entregando tu paz emocional al comportamiento de otras personas. Habrá días donde te sentirás increíblemente importante y otros donde te sentirás invisible. Todo dependiendo de cuánto interés recibes. Todo dependiendo de cuánto te buscan. Todo dependiendo de cuánto reaccionan ante tu ausencia. Y vivir así destruye lentamente la estabilidad emocional interna. Porque el amor deja de ser refugio y se convierte en una constante medición de importancia emocional. ¿Ya me extrañó? ¿Ya reaccionó? ¿Ya sintió mi ausencia? Y aunque eso parezca amor, muchas veces es ansiedad afectiva disfrazada de conexión profunda. Piensa conmigo, porque las relaciones más dolorosas suelen ser aquellas donde la persona solo te muestra intensidad cuando siente peligro emocional. Ahí promete. Ahí cambia temporalmente. Ahí parece despertar. Pero después, cuando vuelve a sentirse segura de tu presencia, lentamente regresa al mismo patrón emocional de antes. Y eso crea una herida muy difícil de explicar. Porque no es ausencia total. Es algo más confuso. Es recibir pequeñas pruebas de amor que nunca terminan convirtiéndose en estabilidad real. Y eso mantiene a muchísimas personas atrapadas emocionalmente durante años. Esperando una transformación que nunca termina de llegar completamente. Esperando que algún día la intensidad del miedo se convierta en conciencia madura. Pero aquí viene algo muy importante, y tal vez necesitas escucharlo hoy. A veces el mayor acto de amor hacia ti mismo, es dejar de intentar despertar emocionalmente a alguien que solo reacciona cuando siente que te pierde. Porque no puedes vivir convirtiéndote en ausencia para provocar presencia emocional en otro. No puedes construir una vida emocional sana dependiendo constantemente de crisis afectivas. Y aunque duela aceptarlo, algunas personas solo aprenden verdaderamente cuando experimentan la pérdida completa de algo valioso. No porque sean monstruos. No porque nunca hayan sentido amor. Sino porque emocionalmente todavía viven desconectadas de sí mismas. Y quien está desconectado de sí mismo, inevitablemente termina desconectándose de los demás también. Tal vez por eso tantas personas llegan tarde emocionalmente. Descubren el valor de alguien cuando ya no saben cómo alcanzarlo igual. Descubren el amor cuando la otra persona ya empezó a sanar. Descubren la profundidad del vínculo cuando el silencio reemplazó la necesidad de explicación constante. Y sí, eso duele muchísimo. Pero también revela algo importante sobre ti. Porque si alguien solo despertó cuando sintió que te perdía, significa que tu presencia sí tenía un impacto profundo. Significa que dejaste huella emocional. Significa que eras mucho más importante de lo que tal vez hicieron parecer durante tanto tiempo. Y quizá ahora entiendas algo que cambia completamente tu forma de mirar esta historia.
Tal vez nunca necesitaste perseguir tanto amor afuera. Tal vez lo que realmente necesitabas era dejar de medir tu valor según cuánto tarda alguien en darse cuenta de lo que eres. Porque tu valor no aumenta cuando alguien te teme perder. Tu valor ya existía antes de eso. Mucho antes. Y cuando una persona finalmente comprende eso dentro de sí misma, algo cambia profundamente. Ya no necesita desaparecer para sentirse importante. Ya no necesita manipular distancias emocionales. Ya no necesita mendigar reacciones afectivas. Porque empieza a entender que el amor más importante no es el que aparece cuando alguien entra en pánico por perderte, sino el que permanece incluso cuando no existe miedo. Si este video te tocó de alguna forma, deja un like, porque muchas personas necesitan escuchar esto hoy y todavía no lo saben. Y suscríbete al canal para seguir profundizando juntos en la psicología emocional desde la visión de Carl Jung. Y ahora dime con honestidad en los comentarios, ¿alguna vez alguien solo pareció despertar emocionalmente cuando sintió que realmente podía perderte?